Mi compañera me acusó falsamente de abuso para ocultar su aventura con nuestro jefe y casi destruye mi vida. Me llamo Derek. Tengo 30 años y, hasta hace no mucho, mi vida era exactamente lo que yo siempre había querido, estable, sencilla, construida a pulso. Trabajaba como ingeniero de software senior en TechVision Solutions, una empresa mediana en Seattle, unas 300 personas, lo suficiente grande como para tener estructura y beneficios decentes, pero lo bastante humana como para que todavía sintieras que tu trabajo importaba. Ganaba $90,000 al año, tenía seguro médico y dental sólido, y un ambiente laboral que, al menos por fuera, parecía sano. No era el típico lugar donde todo el mundo está clavándose cuchillos, de hecho, la mayoría de mis compañeros eran normales, gente que hacía su trabajo, se quejaba del café y luego se iba a casa a vivir su vida. Y esa era mi parte favorita, volver a casa. Lauren, mi esposa, estaba embarazada de 6 meses de nuestro primer hijo. Llevábamos 8 años juntos desde la universidad. Cuando digo que estábamos emocionados, lo digo en serio, no era esa emoción de foto perfecta en redes. Era una emoción doméstica. Comprar pañales sin saber cuál era el correcto. Discutir si la cuna debía ir pegada a la ventana o no. Abrir cajas de cosas diminutas y quedarnos mirándolas como si fueran un milagro. Habíamos comprado nuestra primera casa, un rancho pequeño de 3 habitaciones en los suburbios. Nada lujoso, pero nuestro. Y la habitación extra ya no era la habitación extra. Era la del bebé. La pintamos, movimos muebles, dejamos una esquina lista para una silla mecedora que todavía no comprábamos porque siempre aparecía otra compra más urgente. En la oficina, yo era bueno en lo mío. No era el más carismático, ni el que se quedaba hasta tarde para que lo vieran. Pero entregaba. Resolvía. Ayudaba. La gente venía a mí cuando algo se rompía de verdad. En mi equipo estaba Vanessa Thompson. 27 años. Brillante técnicamente, eso no se lo quito. Tenía habilidades fuertes en backend, sistemas del lado del servidor y la clase de seguridad al hablar que hace que muchos asuman que nació para ese puesto. La contrataron un año antes de que todo esto explotara y, en relativamente poco tiempo, empezó a moverse como si ya supiera que el lugar le pertenecía. Vanessa era ambiciosa. Y no ambiciosa en el sentido sano de querer crecer. Ambiciosa en el sentido de que siempre estaba midiendo la sala, quién manda, a quién conviene caerle bien, quién puede ser útil y quién sobra. Le importaban los resultados, sí, pero también le importaba quién se llevaba el crédito. Había veces en las que ese estilo rozaba líneas que yo, sinceramente, nunca me había atrevido a cruzar. Tenía prometido. Brett Harrison. Trabajaba como analista financiero en una firma del centro. Las pocas veces que lo vi en eventos de la empresa me cayó bien, educado, orgulloso de ella, de esos que te hablan con ilusión del futuro sin sospechar que el futuro ya se lo están dañando por detrás. Llevaban 3 años y planeaban casarse ese mismo año, en una ceremonia grande que ya tenían reservada en un viñedo en Napa. Vanessa lo contaba con detalles cuando quería sonar estable. Nuestro jefe directo era Cameron Michie, director de ingeniería. 42 años. Carismático, inteligente, de esos líderes que saben decir lo correcto en las reuniones. Casado desde hacía 15 años con Jennifer. 2 hijos, un niño de 11 y una niña de 9. Tenía la oficina llena de fotos familiares, sonrisas de vacaciones, escenas cuidadosamente colocadas para que cualquiera pensara lo mismo, este tipo es un hombre serio, responsable, de valores. Yo también lo pensaba. Hasta que dejé de pensarlo. En octubre, hace 2 años, la empresa organizó la conferencia corporativa anual en Portland, Oregón. 3 días. Evento obligatorio. Presentaciones técnicas, actividades de integración, comidas pagadas, hotel pagado. Nos hospedaron en el Marriott del centro. En la práctica era un retiro corporativo que a la empresa le costó una fortuna y que, para nosotros, era una mezcla de obligación y socialización forzada. Yo tenía una presentación programada el segundo día. 45 minutos sobre una herramienta de pruebas automatizadas que nuestro equipo había construido durante los últimos 6 meses. Había trabajado duro en eso y, por primera vez en mucho tiempo, estaba orgulloso de mostrar algo propio frente a toda la compañía. Lauren no pudo ir. Estaba en el tercer trimestre, su presión arterial había tenido algunos altibajos, y el médico fue claro, nada de viajes largos. Yo insistí en que si se sentía incómoda cancelaba, pero ella misma me empujó a ir. Es tu trabajo, Derek. Es importante. Yo voy a estar bien. Me llamas todas las noches y ya. Así que fui solo, con esa sensación rara de estar lejos cuando uno más quiere estar en casa.
Me fui con una maleta, mi laptop, mis notas para la presentación y la promesa de volver en 3 días. El primer día fue normal. Conferencias eternas con café malo. Gente hablando de metas y visión. Una cena grupal en un italiano cercano, pasta, vino, chistes repetidos, comentarios sobre quién se veía más cansado. Nada memorable. Nada que anunciara lo que venía. El segundo día, di mi presentación. Salió bien. Recibí preguntas, comentarios, y esa validación breve que te hace pensar ok, valió la pena. Terminaron las sesiones cerca de las 6 de la tarde y, como parte del programa, había una recepción en el bar del hotel por la noche. Networking, le decían. En la práctica era un bar con empleados mezclando conversación profesional con alcohol, como si eso fuera a construir cultura. Fui. Estuve de 7 a 9. Hablé con gente de ventas, marketing, 2 personas de un equipo con el que casi no tratábamos. Bebí cerveza. Una Budweiser de barril que sabía a lo que saben casi todas las cervezas de evento, fría y sin gracia. Había mucha gente. Mucho ruido. Risas fuertes. Comentarios sobre proyectos. Nada fuera de lo común. A eso de las 10, yo ya estaba agotado. Subí a mi habitación en el 8º piso con una sola idea, llamar a Lauren, escuchar su voz, saber cómo estaba, y dormir. Esa llamada era mi rutina cuando estábamos separados. Me daba paz. Yo no sabía, y esto es lo que me duele incluso escribir, que mientras yo estaba ahí abajo hablando de trabajo con gente que apenas recordaría mi cara, Vanessa y Cameron estaban en otra habitación, en el 6º piso. Haciendo exactamente lo que nunca debió pasar. Una aventura. No un coqueteo. No un rumor. Una relación sostenida, por meses, escondida detrás de la estructura de la oficina. Él, casado, con hijos, con fotos familiares en su escritorio. Ella, comprometida, hablando de Napa y de futuro. Y aún así, metidos en una dinámica donde él podía darle poder y ella podía pagar ese poder con silencio y disponibilidad. Con el tiempo, yo supe que esa aventura llevaba al menos 6 meses. También supe que había promesas de promoción, de aumento. $20,000 no son poca cosa, y menos en una empresa donde mucha gente se mata por subir un nivel. Esa noche, según se supo después, alguien reportó ruidos fuertes alrededor de las 10:30. No sé si fue personal del hotel, alguien en una habitación contigua, alguien que simplemente se hartó. Lo que sí sé es que hubo un reporte, gemidos, golpes, ruido de muebles. Lo suficiente como para que a ellos les entrara el pánico. Y ahí, en medio de ese pánico, tomaron una decisión. Una decisión que no fue un error. No se nos fue de las manos. Fue una estrategia, necesitaban una historia rápida para cubrirse, para que si alguien hacía preguntas, si el hotel reportaba algo, si recursos humanos escuchaba un comentario, ellos tuvieran una explicación. Y esa explicación fui yo. Yo era el candidato perfecto por razones que en ese momento no entendí, era tranquilo, no me gustaba el drama, no tenía amigos poderosos dentro de la empresa. Y ellos creyeron que yo no tendría cómo probar dónde estuve cada minuto. Apostaron a que mi palabra no valdría nada si la suya sonaba más convincente. A la mañana siguiente, el tercer día de la conferencia, yo bajé a desayunar como cualquier persona. Eran como las 7:30. Huevos revueltos, café, el teléfono en la mano leyendo noticias de tecnología. Tenía la mente en volver a casa, en Lauren, en el bebé. Ahí fue cuando se acercaron 2 personas de recursos humanos. Patricia Reynolds, directora de recursos humanos, una mujer seria, de esas que no sonríen por costumbre. Con ella venía Marcus, su asistente. Me hablaron con un tono que me sacó del cuerpo. Derek, ¿puedes acompañarnos un momento? Necesitamos hablar contigo. No me alarmé al principio. Me pareció raro, sí, pero pensé que sería algo administrativo. Tal vez una queja menor. Tal vez un problema de agenda. Caminé con ellos al 2º piso. Entramos a una sala de reuniones pequeña, sin ventanas, con esa luz blanca que hace que todo se sienta más frío. Y ahí los vi. Cameron estaba sentado con una expresión ensayada de preocupación profesional. Vanessa, al otro lado, con los ojos rojos e hinchados, como si llevara horas llorando. Tenía esa cara de víctima perfecta, como si el mundo le hubiera hecho algo irreparable. La energía de esa sala era distinta. Pesada. Acusatoria. Patricia me indicó una silla. Una sola, puesta frente a ellos como si esto fuera un interrogatorio. Me senté, todavía sin entender, todavía intentando convencerme de que era un malentendido. Patricia habló sin rodeos. Esta mañana temprano, Vanessa presentó una queja formal.
Alega que anoche, alrededor de las 10:30, tú entraste a su habitación y la agrediste sexualmente. Sentí que el aire se me cortaba. Como si el cerebro tardara en traducir las palabras. ¿Qué? Fue lo único que me salió. Mi corazón se golpeaba por dentro. Empecé a sentir calor en la cara, una mezcla de shock, rabia, incredulidad. Miré a Vanessa esperando que ella misma se corrigiera, que dijera no, me equivoqué de persona. Pero no. Ella estaba lista. Empezó a llorar. No un llanto normal. Un llanto actuado, diseñado para que cada lágrima tuviera propósito. Viniste a mi puerta como a las 10:30, dijo, entre sollozos. Tocaste insistente. Dijiste que necesitabas hablar urgente del proyecto. Yo pensé que era del trabajo, te dejé entrar, y cuando cerraste la puerta, cambiaste. Me quedé mirándola, sin entender cómo alguien podía mentir así mirando a los ojos, con esa seguridad. Me empujaste contra la pared, continuó. Intentaste besarme a la fuerza. Me tocaste, tuve que empujarte para sacarte. Sentí ganas de levantarme, de gritar, de tirar la mesa. No lo hice. Me quedé ahí, con las manos tensas, tratando de sostener mi propia voz. Eso nunca pasó, dije. Es mentira. Yo estuve en el bar del hotel hasta las 10. Había un montón de gente. Después subí directo a mi habitación. Y llamé a mi esposa. Hablamos. Ella puede confirmarlo. Patricia tecleaba en una laptop con una cara neutral que me dio náuseas. Cameron me miraba como si estuviera viendo a alguien que lo decepcionó. Era una mirada calculada, limpia, diseñada para que, si alguien la recordaba después, dijera, se veía preocupado, se veía serio. Yo seguía hablando porque no podía quedarme callado. Yo ni siquiera sé en qué habitación está ella, dije. No he estado en su habitación jamás. Nunca. Vanessa secó una lágrima y lanzó otra pieza de su historia, como si la tuviera memorizada. Preguntaste en la recepción cuál era mi número de habitación. Alrededor de las 10. Lo pueden verificar. Eso es falso, respondí de inmediato. Yo no fui a recepción. Fui del bar a los elevadores y a mi habitación. Pero ahí empezó lo peor, me di cuenta de que mis palabras no pesaban. No porque fueran débiles, sino porque ya había un guión armado y yo estaba fuera de él. Cameron por fin habló, con esa voz seria que usaba cuando quería sonar responsable. Derek, entiendes que esto es grave. No podemos ignorarlo. Tenemos que seguir protocolo. Síganlo, le dije, la voz subiéndome sin querer. Investíguenlo todo. Lo que quieran. Porque yo no hice nada. La reunión se volvió un bucle de preguntas. ¿A qué hora me fui del bar? ¿Con quién hablé? ¿Tomé cuánto? ¿Por qué Vanessa me acusaría si no pasó nada? Patricia preguntaba como si ya estuviera buscando huecos para encajarme el crimen, no para entender la verdad. Después de 30 minutos que se sintieron como horas, Patricia cerró la laptop y me dijo, sin emoción. Queda suspendido con goce de sueldo mientras se realiza una investigación formal. Debes regresar a Seattle hoy mismo. Tienes 1 hora para empacar. No puedes contactar a Vanessa bajo ninguna circunstancia. Tampoco debes hablar de esto con otros empleados. La manera en que lo dijo, con esa frialdad, fue como si ya estuviera decidido. Como si yo ya fuera culpable y solo faltara el papel. Salí de esa sala temblando. Bajé, subí a mi habitación, metí ropa en la maleta sin pensar, como un robot. Recuerdo mirar mi teléfono y ver el historial de llamada con Lauren de la noche anterior y sentir un impulso desesperado de enseñárselo a alguien como si eso fuera a detener el desastre. Pero allí no había nadie que quisiera verlo. Me fui. Conduje las 3 horas de regreso a Seattle en un estado que todavía me cuesta describir. Tenía las manos en el volante, la vista al frente, y la mente girando en una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Vanessa haría esto? ¿Qué gana destruyéndome? Y lo más aterrador, ¿quién le está ayudando? Llegué a casa cerca del mediodía. Apenas abrí la puerta, Lauren me miró y lo supo. No sé si fue mi cara, mi manera de respirar, la tensión en el cuerpo. Pero vi cómo su expresión cambió antes de que yo dijera una palabra. ¿Qué pasó?, me preguntó. Y yo, con la voz rota, le conté todo. Le conté la sala sin ventanas, el tono de Patricia, la actuación de Vanessa, la cara de Cameron, la palabra agresión flotando sobre mi cabeza como una condena. Lauren me escuchó, y dijo que me creía. Lo dijo. Pero también vi algo en sus ojos. No era acusación. Era miedo. Era la semilla de una duda que ni ella misma quería tener, pero que se colaba por la fuerza del contexto.
Estaba embarazada, vulnerable, con el mundo moviéndose bajo sus pies, y le acababan de decir que su esposo era capaz de algo horrible. Esa noche, por primera vez en años, nos acostamos en la misma casa y yo sentí que estaba lejos. No porque ella me hubiera rechazado directamente, sino porque el aire entre los dos ya no era el mismo. Y yo lo sabía. Ahí comenzó el infierno. Y todavía no había llegado lo peor. Los días que siguieron fueron una mezcla confusa de espera, silencio y miedo. No pasó nada visible al principio, y eso fue lo más angustiante. No había llamadas, no había correos con explicaciones claras, no había un proceso transparente. Solo sabía que, en algún lugar, se estaba construyendo una versión de mí que no reconocía. La empresa decía estar realizando una investigación exhaustiva. En la práctica, yo estaba aislado. Suspendido. Marcado. Sin derecho a defenderme de forma real. Vanessa fue entrevistada varias veces. Lo supe después. Repitió su historia sin titubeos, con una coherencia casi admirable. Añadió detalles nuevos, cuidadosamente elegidos. Dijo que llevaba meses sintiéndose incómoda conmigo en la oficina. Que yo la miraba de forma inapropiada. Que había hecho comentarios ambiguos sobre su apariencia. Nada concreto, nada fácil de refutar, pero lo suficiente para pintar una narrativa de comportamiento previo. Cameron respaldó cada palabra. Declaró que había notado tensión entre nosotros. Que había percibido actitudes mías que le parecían poco profesionales. Que incluso había considerado hablar conmigo antes de la conferencia, pero que los hechos de Portland se adelantaron. Lo dijo con la autoridad de un superior, con el peso que da un cargo alto. Su palabra valía más que la mía. Nadie de recursos humanos habló con las personas que estuvieron conmigo en el bar esa noche. Nadie pidió registros del hotel. Nadie preguntó por llamadas telefónicas. Nadie llamó a Lauren. No querían hechos. Querían una conclusión que encajara con la denuncia que ya habían aceptado como cierta. Yo intentaba mantener la calma por Lauren. Por el bebé. Pero era imposible no sentir cómo todo se desmoronaba. Dormía mal. Me despertaba empapado en sudor, con la sensación constante de que algo peor estaba a punto de llegar. Lauren trataba de ser fuerte, pero el ambiente en la casa era tenso, frágil. Cualquier conversación podía convertirse en una discusión silenciosa. A veces me preguntaba cosas que me rompían por dentro. ¿Por qué te acusaría si no pasó nada? No lo decía con mala intención. Lo decía desde el miedo. Desde la lógica incompleta de alguien que nunca imaginó que una mentira así pudiera existir. Yo no me ofendía. Me dolía. Porque entendía exactamente por qué la duda se colaba, incluso cuando ella quería creerme. 2 semanas después de la conferencia, un viernes gris de noviembre, llegó la carta. Correo certificado. Papel grueso. Lenguaje frío. Terminación de empleo por violación grave de las políticas de conducta profesional y creación de un ambiente laboral hostil. No usaban la palabra agresión. No la necesitaban. Todo el mundo sabía lo que significaba. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No fue una explosión. Fue más bien una caída lenta. Como darte cuenta de que el piso ya no está ahí. Perder el trabajo fue devastador en todos los sentidos posibles. Lauren había dejado su empleo semanas antes por complicaciones del embarazo. Mi sueldo era nuestro único ingreso. De un día para otro, no solo perdí mi salario, también perdí el seguro médico, justo cuando estábamos a semanas del nacimiento de nuestro hijo. Nuestros ahorros, unos $35,000 que habíamos juntado con disciplina y sacrificio, empezaron a desaparecer a una velocidad aterradora. El seguro médico temporal costaba $2,000 al mes. La hipoteca, $3,000. Servicios, comida, gasolina, citas médicas. Cada gasto se sentía como una herida nueva. Pero lo económico, por brutal que fue, no se comparaba con lo emocional. Lauren empezó a tomar distancia sin darse cuenta. No era rechazo abierto. Era algo más sutil. Menos contacto. Menos conversación. Menos miradas largas. Yo seguía siendo su esposo, pero ya no era el mismo hombre en su mente. No porque ella quisiera que fuera así, sino porque el mundo se lo estaba diciendo a gritos. Intenté buscar trabajo. Actualicé mi currículum. Contacté reclutadores. Escribí a antiguos colegas. Envié solicitudes a decenas de empresas. Pero el sector tecnológico en Seattle es pequeño. Todos se conocen. Todos hablan. Las entrevistas que lograba conseguir terminaban de forma extraña. Empezaban bien. Técnica sólida. Experiencia clara. Y luego, algo cambiaba. Una llamada que no volvía.
Un correo genérico. Hemos decidido avanzar con otros candidatos. Nunca me decían la razón. No hacía falta. Yo era el tipo al que habían despedido por conducta inapropiada. El tipo del rumor. El riesgo que nadie quería asumir. Mi familia también cambió. Mis padres decían que me apoyaban, que confiaban en mí, pero podía escuchar la duda en sus silencios. En las preguntas cuidadosas. En los consejos innecesarios. La madre de Lauren, directamente, le sugirió que considerara separarse por el bien del bebé. Algunos amigos desaparecieron. Personas con las que había compartido años dejaron de responder mensajes. Es increíble lo rápido que la gente se aleja cuando algo así ocurre, como si el simple contacto pudiera mancharlos. Y mientras todo eso pasaba, Vanessa era recompensada. Un mes después de mi despido, fue promovida oficialmente a ingeniera senior. $20,000 más al año. Cameron la anunció frente al equipo como una empleada ejemplar, dedicada, ética. Cuando me enteré, sentí náuseas. Mientras yo perdía mi trabajo, mi estabilidad, mi reputación y casi mi matrimonio, ella estaba siendo celebrada. Premiada. Protegida. Ahí fue cuando algo cambió dentro de mí. Hasta ese momento, había estado paralizado por el shock. Pero esa promoción fue una bofetada tan clara que me despertó. No podía aceptar que mi vida terminara así, destruida por una mentira cuidadosamente construida. Yo sabía una cosa con absoluta certeza, no había hecho nada. Y si no lo había hecho, entonces tenía que existir una verdad objetiva que lo demostrara. No sentimientos. No versiones. Hechos. Con el poco dinero que nos quedaba, y después de una conversación dolorosa con Lauren en la que ambos sabíamos que estábamos apostando lo último que teníamos, contacté a un abogado especializado en empleo injusto y difamación. Se llamaba Raymond. Escuchó mi historia durante 2 horas sin interrumpirme. Tomó notas. Hizo preguntas precisas. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos que me parecieron eternos. Necesitamos pruebas irrefutables, dijo finalmente. Tu palabra no basta. Ni siquiera con el apoyo de tu esposa. Pero si eres inocente, y creo que lo eres, entonces hay evidencia. Siempre la hay. Fue la primera vez, desde todo ese infierno, que alguien habló con convicción de que la verdad podía demostrarse. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a esperanza. Pero todavía no sabía lo profundo que llegaba la traición. Raymond fue directo desde el principio. No me habló de discursos emotivos ni de confiar en el sistema. Me habló de tiempo, de registros, de rastros. De todo lo que deja huella aunque las personas crean que no. Me explicó que, en un caso como el mío, la verdad no se defendía con palabras, sino con cronologías exactas. Minuto a minuto. Lugar por lugar. Si yo decía que estuve en un sitio, tenía que existir una forma de probarlo sin que dependiera de mi memoria ni de la buena fe de nadie. Fue él quien insistió en algo que, en ese momento, me pareció un lujo imposible, contratar a un investigador privado. Cuando me dijo el costo, $150 por hora, sentí un nudo en el estómago. Era dinero que necesitábamos para el bebé, para la hipoteca, para sobrevivir. Lauren y yo discutimos esa noche con la voz baja, cansados, sentados en la cocina. No fue una pelea, fue peor, fue una conversación donde los dos sabíamos que cualquier decisión era un riesgo. Al final, Lauren fue quien lo dijo. Si no hacemos esto, nunca vas a poder vivir en paz. Y yo tampoco. Así conocimos a Marcus Rivera. Es detective de la policía de Seattle. 20 años de experiencia. Había visto de todo. Cuando le conté la historia, no reaccionó con sorpresa ni con juicio. Solo sacó una libreta y empezó a hacer preguntas muy concretas: horas, ubicaciones, dispositivos, accesos. Parecía más interesado en lo que nadie había verificado que en lo que todos daban por hecho. Lo primero que hizo fue reconstruir la noche de la conferencia. Empezó por mi teléfono. Mediante una citación legal, obtuvo los registros completos de llamadas de mi línea. No resúmenes, no capturas. Registros oficiales del proveedor. Cuando los revisamos juntos, sentí por primera vez que algo encajaba. A las 10:17 de la noche, había una llamada saliente desde mi teléfono al de Lauren. Duró 43 minutos. 43 minutos continuos. Lauren firmó una declaración jurada confirmándolo. Detalló de qué hablamos: su presión arterial, cómo se había sentido ese día, los movimientos del bebé, la cita médica que teníamos programada. Todo coincidía. Si yo estaba hablando con ella desde las 10:17 hasta casi las 11, no podía estar en ninguna habitación ajena a las 10:30, como Vanessa afirmaba. Eso, por sí solo,
ya debilitaba su versión. Pero Marcus no se detuvo ahí. Lo siguiente fue brillante, y yo jamás lo habría pensado por mi cuenta. Solicitó los registros del sistema de tarjetas llave del hotel. Cada hotel moderno registra electrónicamente cada acceso, qué tarjeta se usa, a qué habitación, a qué hora exacta, hasta el segundo. No es algo que se pueda manipular fácilmente. Es un sistema de seguridad automatizado. Cuando llegaron los registros, los revisamos con cuidado. Mi tarjeta, la asignada a la habitación 823, solo fue usada una vez esa noche. A las 10:02. Para entrar a mi propia habitación. Nunca accedí a la 612. Nunca a ningún otro cuarto. La tarjeta de Vanessa accedió a su habitación a las 9:38. Y luego apareció otra entrada. Tarjeta 1891. Accedió a la habitación 612 a las 9:45. Marcus rastreó esa tarjeta hasta el huésped asignado. Era de Cameron. Sentí que el estómago se me hundía. Nuestro jefe había entrado a la habitación de Vanessa exactamente en el periodo en el que ella decía que yo estaba allí. No solo eso, los tiempos encajaban con el reporte de ruidos. Con el pánico. Con todo. Pero todavía había más. Marcus obtuvo, también por vía legal, las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel. Pasillos, elevadores, entradas. Todo con marcas de tiempo verificadas. Ver ese video fue una experiencia extraña. Me vi a mí mismo caminando hacia mi habitación, con la misma camisa que recordaba haber usado, a las 10:02, entrando al elevador correcto, saliendo en el piso correcto. Tranquilo. Normal. Luego vimos a Cameron. Entrando a la habitación 612 a las 9:46. Ajustándose la corbata. Seguro. Familiar. Y saliendo mucho después. A las 11:32. Se acomodaba la camisa. El cabello desordenado. El lenguaje corporal de alguien que no estaba allí para hablar de trabajo. En 6 horas de grabación, no aparecí ni una sola vez cerca del piso de Vanessa. Era imposible. Con eso, mi inocencia ya no era una opinión. Era un hecho. Pero Marcus siguió. Investigó los meses previos. Los movimientos de ambos. Descubrió que no era un encuentro aislado. Habían reservado habitaciones en el mismo hotel boutique en Capitol Hill en 4 ocasiones distintas durante los 6 meses anteriores. Siempre el mismo día. Siempre en el mismo piso. A veces en habitaciones contiguas. Los registros de tarjetas de crédito confirmaban los pagos. Los hoteles confirmaban los check-ins simultáneos. El patrón era claro. Luego vino el golpe final. Mediante una citación judicial, Raymond logró acceso a correos electrónicos personales entre Vanessa y Cameron. No correos de trabajo. Sus cuentas privadas. Leer esos mensajes fue como asomarse a algo sucio. Eran explícitos. Íntimos. Y no dejaban lugar a dudas sobre la relación. Pero hubo uno que me dejó sin aire. Un correo enviado por Vanessa 2 días después de la conferencia. Agradeciéndole a Cameron por respaldarla también con lo de Derek. Diciendo que no podía creer lo perfecto que había funcionado. Que su prometido nunca sospecharía. Que había conseguido exactamente la promoción que él le había prometido. Cameron respondió celebrándolo. Llamándome el chivo expiatorio perfecto. Ahí no hubo interpretación posible. No fue un malentendido. No fue una confusión. Fue una conspiración. Raymond compiló todo en un caso sólido, documentado, con fechas, horas, registros técnicos, videos, correos. 300 páginas de verdad. Cuando se presentaron las demandas, y ellos recibieron copias completas de todo, el pánico fue inmediato. Los abogados de Cameron llamaron casi de inmediato, buscando un acuerdo silencioso. Algo que desapareciera todo antes de llegar a juicio. Raymond fue claro. No. No iba a haber acuerdos secretos. No después de lo que habían hecho. Yo no buscaba solo limpiar mi nombre. Buscaba que la verdad se dijera en voz alta. Y por primera vez desde que todo empezó, supe que no estaban a salvo. El proceso legal fue lento, desgastante y mucho más cruel de lo que yo imaginaba. 14 meses pasaron desde mi despido hasta que el juicio civil finalmente comenzó. 14 meses viviendo con la sensación constante de estar suspendido en el aire, sin saber si al final todo ese esfuerzo serviría de algo o si, aún con pruebas, el sistema encontraría la forma de fallar otra vez. Para cuando entramos a la sala del tribunal, mi vida ya no era la misma. Lauren había dado a luz en diciembre. Nuestro hijo nació sano, fuerte, hermoso. Sostenerlo por primera vez fue una mezcla imposible de emociones, amor puro, alivio,
y una tristeza profunda por todo lo que casi nos arrebatan antes incluso de que él pudiera respirar por primera vez. Nuestro matrimonio había sobrevivido, sí, pero no intacto. Había cicatrices. Conversaciones inconclusas. Silencios largos. Habíamos gastado casi todos nuestros ahorros entre abogados, investigadores y meses sin ingresos. Estábamos atrasados en la hipoteca. Vivíamos con lo justo. Pero llegamos al juicio con algo que nadie podía quitarnos, la verdad documentada. Lauren testificó el segundo día. La vi sentarse en el estrado con el cuerpo tenso, la voz firme a pesar del temblor. Contó la llamada de esa noche con precisión. La hora exacta. La duración. ¿De qué hablamos? Lo dijo sin adornos, sin exageraciones. No necesitó dramatizar nada. Los registros telefónicos respaldaban cada palabra. Luego vino la evidencia técnica. Raymond presentó los registros de las tarjetas llave del hotel, explicando cómo funcionaba el sistema, porque no podía manipularse, porque los horarios eran exactos. Mostró al jurado, segundo por segundo, quién entró a qué habitación y cuándo. Reprodujo los videos de seguridad en pantallas grandes. Se veía todo con una claridad brutal, mis movimientos hacia mi habitación, los de Cameron hacia la de Vanessa, su salida horas después. Después leyó los correos. Palabra por palabra. El correo donde me llamaban chivo expiatorio. Donde celebraban que funcionó perfecto. Donde hablaban de la promoción como parte del acuerdo. La sala quedó en silencio. Vi a miembros del jurado negar con la cabeza. Vi asco. Vi incredulidad. Vi cómo la historia que me había destruido empezaba, por fin, a desmoronarse frente a otros ojos. La defensa intentó salvar lo insalvable. Dijeron que los correos estaban fuera de contexto. Que la relación había comenzado después. Que todo era una confusión emocional. Pero cada argumento se caía apenas Raymond colocaba una fecha, un registro, una imagen más sobre la mesa. Cameron no testificó. Sus abogados no lo permitieron. Su silencio fue más fuerte que cualquier discurso. El jurado deliberó menos de 3 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime. Vanessa y Cameron fueron declarados responsables de difamación intencional, conspiración y daño emocional. Me otorgaron $500,000 en daños compensatorios y $150,000 en daños punitivos. Más tarde, la empresa aceptó un acuerdo adicional y emitió una disculpa pública reconociendo que su investigación había sido deficiente y mi despido injusto. No sentí euforia. Sentí alivio. Como si después de 2 años alguien finalmente me hubiera quitado un peso del pecho que ya me estaba aplastando los pulmones. Las consecuencias no terminaron ahí. Con el caso civil cerrado, la fiscalía presentó cargos penales contra Vanessa por denuncia falsa y conspiración. Fue juzgada, declarada culpable y condenada a prisión. Cameron perdió su matrimonio, la custodia de sus hijos, su carrera y su reputación. Fue despedido. Nadie quiso volver a contratarlo. La justicia llegó. Tarde. Incompleta. Pero llegó. Yo pagué deudas. Reconstruí lo que pude. Acepté un nuevo trabajo en una empresa distinta, con gente que conocía mi historia y decidió creer en los hechos. Lauren y yo seguimos en terapia. Seguimos juntos. No como antes. Diferentes. Más cautos. Más marcados. Mi hijo crece sin saber nada de esto. Y ojalá, por ahora, siga así. Aprendí algo que nunca quise aprender, que una mentira bien armada puede destruir una vida entera, y que la verdad no siempre se impone sola. Hay que pelear por ella. Documentarla. Sostenerla incluso cuando todo parece perdido. Yo no salí ileso. Pero salí de pie. Y eso, después de todo lo que pasó, es suficiente para seguir adelante. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.